Nunca olvidaré el sonido del teléfono aquella mañana. No fue una llamada cualquiera. Fue el eco de algo que estaba a punto de romperse dentro de mí. La voz al otro lado temblaba, y aunque aún no entendía por qué, sentí un frío recorriéndome la espalda, como si el aire se hubiera vuelto pesado de repente. «Señora Romero, encontré algo», dijo el fotógrafo. En ese instante, sin saberlo, mi vida volvió a abrir una herida que creía cerrada. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. A veces, compartir estas historias ayuda a que no nos sintamos tan solos cuando la verdad duele. No soy una mujer impulsiva. Aprendí hace mucho que el silencio puede ser un refugio y también un castigo. En Burgos, donde las palabras pesan más que los actos, uno aprende a medir cada gesto. Pero aquella llamada me recordó que el pasado no siempre duerme tranquilo. Algo dentro de mí, una intuición vieja, maternal, despertó con una claridad que me asustó. Recuerdo que la luz del amanecer se colaba por la ventana de la cocina, tiñendo de dorado las tazas apiladas. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, y todo parecía normal, cotidiano. Sin embargo, esa normalidad empezó a resquebrajarse con cada palabra que escuchaba. Hay algo en las fotos, algo que no debería estar allí. No supe si colgar o pedir más detalles. Sentí que mis manos temblaban, como si la porcelana de mi vida estuviera a punto de romperse, mientras el fotógrafo explicaba lo que había visto. Un reflejo, una sombra, un gesto sospechoso. Yo miraba alrededor buscando algo que me anclara. La casa, tan ordenada como siempre, parecía observarme en silencio. Las fotografías familiares colgadas en la pared me devolvían sonrisas que ya no reconocía, y comprendí, sin necesidad de ver ninguna imagen, que algo sagrado estaba a punto de profanarse. Mi vida, hasta ese momento, había transcurrido con la calma predecible de los inviernos en Burgos. Me levantaba siempre a las 7, encendía la calefacción y preparaba mi desayuno con un orden casi ritual: café con leche, una tostada con mermelada de ciruela y el sonido del reloj marcando el ritmo del silencio. Afuera, el barrio aún dormía, y solo el canto lejano de un gorrión rompía la quietud. Me gustaba ese instante, cuando el día apenas despertaba y todo parecía en su lugar. Mi casa era mi refugio, un pequeño museo de memorias. Las cortinas beige filtraban una luz suave que caía sobre los retratos de familia. En la repisa del salón, el marco con la foto de mi boda seguía allí, aunque el tiempo ya había borrado el brillo de aquel día. Desde que perdí a mi esposo, cada objeto tomó un nuevo significado: los cubiertos alineados, el mantel bordado, las tazas que aún guardaban su aroma. Vivir sola me había enseñado a escuchar los sonidos pequeños: el crujido del suelo, el zumbido del reloj, el roce del viento contra las persianas. A veces, en medio de esa rutina serena, el recuerdo de mi hijo llegaba como una ráfaga cálida. Javier, mi orgullo, mi consuelo, mi razón. Desde pequeño fue un niño curioso y atento. Le gustaba desarmar cosas, entender cómo funcionaban. Cuando se casó con Laura, sentí que la vida me devolvía algo de lo que me había quitado. Ella era radiante, habladora, con esa energía que atraía todas las miradas. Al principio me intimidaba, pero decidí aceptar su presencia con gratitud. Quería creer que mi hijo estaba feliz. Los domingos eran nuestros días sagrados. Javier venía a almorzar y traía flores, como hacía su padre. Laura sonreía, hablaba sin parar, y yo me limitaba a escuchar. Notaba, sin embargo, un brillo extraño en su mirada, una forma de posar las palabras como quien mide su efecto. A veces me preguntaba si su simpatía era real o una forma elegante de marcar distancia, pero no quise darle importancia. Pensé que tal vez yo era demasiado sensible, demasiado antigua para entender a las mujeres de ahora. En el barrio, todos conocían a los Romero. Éramos una familia respetada,
De esas que aún saludan al panadero por su nombre y participan en las misas de domingo. Vivir allí significaba también mantener las apariencias, las cortinas limpias, el jardín cuidado, las palabras medidas. Burgos tiene esa forma de vigilarte sin mirarte. Uno aprende a comportarse, incluso cuando el corazón quiere gritar. Por las mañanas, mientras barría el patio, escuchaba el repicar de las campanas de San Gil. Era un sonido que siempre me tranquilizaba. Observaba cómo las vecinas colgaban la ropa, cómo los niños corrían hacia la escuela, cómo el aire olía a pan recién horneado. Todo parecía estable, eterno, previsible, y en medio de esa estabilidad, mi mente encontraba paz, hasta que las pequeñas grietas comenzaron a aparecer. Recuerdo una de las primeras comidas familiares después de la boda. Laura llegó tarde, con una excusa ligera y un perfume nuevo que llenó toda la casa. Javier intentaba disimular su incomodidad, pero yo lo noté enseguida. Mientras servía el guiso, sentí una tensión flotando entre ellos, invisible pero palpable. No dije nada, solo observé. En el fondo, sabía que algo se estaba moviendo, aunque no pudiera nombrarlo. Mi relación con Laura era cortés. Ella me trataba con educación, pero con una distancia sutil que dolía más que una ofensa. Gracias, Alicia, está delicioso, decía, sin levantar mucho la vista. A veces traía regalos pequeños, una vela aromática, una bufanda, pero siempre envueltos en una especie de formalidad forzada. No había ternura, solo protocolo, y yo, acostumbrada a leer los silencios, lo sentía todo. Con el tiempo, Javier empezó a visitarme menos. Decía que el trabajo lo absorbía, que estaba cansado. Lo entendía, pero algo en su voz había cambiado. Sonaba apagada, como si llevara un peso que no podía compartir. Me dolía verlo así, pero no quise entrometerme. Una madre aprende a esperar, a observar desde lejos. Pensé que, como en todo matrimonio, habría altibajos, y que el amor, si era verdadero, sabría encontrar camino. Las tardes eran largas. Me sentaba junto a la ventana, tejiendo o leyendo, mientras el sol caía sobre los tejados rojizos. La ciudad parecía detenerse a esa hora, respirando en silencio. Me gustaba mirar las sombras alargarse sobre el empedrado, escuchar el murmullo distante del río Arlanzón. Había algo sagrado en esa quietud, pero también, a veces, una tristeza que no sabía de dónde venía. Cuando llegaba la noche, encendía una lámpara de mesa y me servía una infusión de manzanilla. Encendía la radio, siempre en el mismo programa de música clásica. Era mi forma de acompañar el silencio. A veces, mientras escuchaba a Chopin o a Satie, pensaba en mi esposo. Recordaba su manera pausada de hablar, su risa contenida, su olor a madera y colonia, y me preguntaba si él, desde algún lugar, estaría cuidando de nosotros. Los días se repetían, pero no me pesaban. Me gustaba la rutina, me hacía sentir útil, viva. Cuidar de la casa era también cuidar de mis recuerdos. Cada objeto tenía una historia, cada rincón un fragmento de mi vida, pero dentro de esa armonía, había algo que no encajaba, una sensación leve, como una corriente subterránea, que me susurraba que pronto algo cambiaría. En las reuniones familiares, Laura siempre era el centro de atención. Todos la elogiaban por su estilo, su carisma, su forma de hablar. Yo sonreía, pero en mi interior me costaba seguirle el ritmo. No era una mala persona, lo sé, pero había algo en su forma de mirar, en esa mezcla de encanto y cálculo, que me inquietaba. Mi hijo parecía no notarlo, o tal vez no quería verlo. Un día, mientras ordenaba el salón, encontré sobre la mesa una revista abierta. Era una entrevista a Laura, hablando de su trabajo en relaciones públicas. Decía que valoraba la sinceridad y la transparencia. Me quedé observando su foto, su sonrisa amplia y perfecta,
y sentí una punzada en el pecho. ¿Era esa misma mujer la que yo veía en casa, o solo una versión para el público? A pesar de mis dudas, seguía buscando motivos para quererla. Preparaba sus platos favoritos cuando venían, le preguntaba por su madre, por sus proyectos. Ella respondía con amabilidad, pero siempre con un tono neutro, como quien cumple con una formalidad. Javier, en cambio, se mantenía callado, cada vez más. Esa fue mi primera alarma. Una tarde lluviosa, mientras colgaba la ropa dentro de casa, vi por la ventana como Laura bajaba del coche de un hombre. No era Javier. Ella se apresuró a entrar en su edificio sin mirar atrás. Podría haberme engañado. Claro, la lluvia distorsiona las formas, confunde los reflejos. Pero algo en mí se tensó. No dije nada. Guardé la imagen como quien guarda una herida para confirmarla después. A partir de entonces, empecé a fijarme más en los mensajes que Laura enviaba durante las comidas, en la manera en que Javier bajaba la mirada cuando ella hablaba. Pequeños detalles, casi imperceptibles, pero que juntos dibujaban una sombra. Mi instinto me decía que algo estaba mal. Sin embargo, no tenía pruebas. Y en Burgos, una sospecha sin evidencia es solo un rumor. El invierno llegó temprano ese año. Las calles se cubrieron de escarcha y el aire olía a leña quemada. Me refugiaba en casa, entre mantas y libros, intentando no pensar demasiado. Pero cada vez que Javier me visitaba, lo notaba más delgado, más distraído. Su sonrisa, antes franca y luminosa, se había vuelto una línea forzada. Y yo, como madre, sabía que detrás de esa sonrisa había un dolor que no se atrevía a nombrar. Mi consuelo era la certeza de que el tiempo, tarde o temprano, revela lo que se esconde. Todo deja huella, incluso las mentiras. No sabía entonces que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, oculta en un reflejo, en una fotografía que alguien había guardado sin saberlo. La vida tiene maneras extrañas de mostrarnos lo que no queremos ver. Esa mañana, cuando el teléfono sonó, no fue el azar, fue el momento que la vida eligió para abrir mis ojos. Y aunque aún no lo sabía, esa llamada iba a cambiarlo todo: mi forma de ver a mi familia, a mí misma y al silencio que durante tantos años confundí con paz. El teléfono seguía sonando cuando me decidí a contestar. Señora Romero, soy yo, Antonio, el fotógrafo de la boda, dijo con voz entrecortada. Lo conocía desde hacía años, un hombre discreto, amante de los detalles, pero esa mañana su tono era distinto, casi perturbado. Me pidió que pasara por su estudio porque había encontrado algo raro en las fotos del casamiento de Javier y Laura. No quiso decir más, solo insistió en que lo viera con mis propios ojos. Sentí un vuelco en el estómago, un presentimiento que me heló las manos. Salí de casa envuelta en un abrigo grueso, el aire helado de Burgos cortándome la cara. Las calles estaban casi vacías. Solo el murmullo del viento acompañaba mis pasos. Mientras caminaba hacia el centro, recordaba la boda, las flores blancas, las risas, la emoción de ver a mi hijo empezar una nueva vida. Todo había parecido perfecto. Pero ahora, la perfección me sonaba sospechosa, como un decorado demasiado bien armado. El estudio de Antonio olía a papel fotográfico y café frío. Me recibió con una mirada inquieta, sin el humor amable de siempre. Encendió el ordenador y abrió una carpeta llena de imágenes. Mire esta, dijo, ampliando una fotografía del banquete. En primer plano, Javier y Laura sonreían. Detrás de ellos, un espejo reflejaba parte del salón. Ahí, señaló con el dedo. Me acerqué. En el reflejo, Laura aparecía, inclinada hacia un hombre de traje oscuro. Sus rostros estaban demasiado cerca, demasiado. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Antonio pasó a la siguiente foto, el mismo instante desde otro ángulo. En el reflejo, ella sostenía algo pequeño entre las manos, como un papel doblado. El hombre extendía la suya para recibirlo. Pensé que era una ilusión,
Una coincidencia de luces. Pero mire, dijo, ampliando la imagen hasta que pude distinguir la expresión de ambos. No había duda, era una mirada, cargada de complicidad, una intimidad que no pertenecía a una novia el día de su boda. Me quedé en silencio, el ruido del ordenador parecía retumbar en el aire. ¿Reconoce al hombre?, preguntó Antonio. Negué con la cabeza, pero su rostro me resultaba extrañamente familiar, como si lo hubiera visto en algún lugar. Él me mostró otras fotos, el desconocido aparecía en distintas escenas, siempre a cierta distancia, siempre observando. No lo recuerdo entre los invitados, dije, intentando mantener la calma. Nadie lo recuerda, respondió él. Volví a casa con las imágenes en la cabeza, repitiéndose una y otra vez como un eco enfermizo. Preparé té, pero no pude beberlo. Las manos me temblaban. Pensé en Javier, en cómo me había dicho tantas veces que Laura era la mujer perfecta. ¿Cómo decirle ahora que esa perfección tenía grietas? No podía, no sin estar segura. La duda era un veneno, pero la mentira, un abismo. Pasé la noche sin dormir, revisando mentalmente cada recuerdo, cada gesto que antes había ignorado. Laura sonriendo en la mesa, Laura mirando su teléfono, Laura evitando mi mirada. Todo cobraba un nuevo sentido. Por la mañana, decidí actuar. No sabía cómo ni hasta dónde llegaría, pero no podía quedarme quieta. 2 días después, volví al estudio. Antonio había seguido revisando el material. Me mostró una secuencia nueva de fotos tomadas con segundos de diferencia. En una, Laura levantaba la copa junto a Javier. En la siguiente, en el espejo, se veía claramente cómo rozaba la mano del mismo hombre. No era un accidente, no era una ilusión óptica, era una verdad reflejada donde nadie pensó mirar. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el silencio ya no me protegía. Desde aquel día, nada volvió a ser igual. Caminaba por la casa con la sensación de que las paredes me observaban, de que cada fotografía colgada escondía un secreto que hasta entonces yo no había querido ver. No quise hablar con nadie, ni siquiera con Javier. El miedo a destruir su felicidad era más grande que el deseo de saber la verdad. Pero la imagen del espejo me perseguía como una sombra. Intenté continuar con mi rutina, fingir normalidad. Preparaba la comida, limpiaba, escuchaba la radio, pero todo sonaba diferente, como si la vida hubiese cambiado de tono. Javier me llamó un par de veces, con su voz cansada, preguntando cómo estaba. Bien, hijo, respondí siempre, y mentía porque no quería preocuparlo, porque sabía que algo se había roto dentro de mí, y si lo decía en voz alta, se rompería también entre nosotros. Decidí observar a Laura de cerca. En la siguiente visita familiar, la recibí con mi sonrisa más tranquila. Ella entró con ese perfume fuerte que llenaba todo el espacio, con su ropa impecable y su mirada calculada. Durante la comida, noté cómo Javier la miraba buscando afecto, y cómo ella apenas respondía con gestos mecánicos. Cuando él fue a la cocina, la miré directamente por primera vez. ¿Todo bien, Laura?, pregunté. Sí, claro, respondió con una sonrisa cortés, pero sus ojos no sonrieron. A partir de entonces, empecé a notar detalles que antes se me escapaban. Ella evitaba hablar de su trabajo, de sus reuniones, de su familia. Cuando lo hacía, su tono era rápido, ensayado. Javier parecía no notarlo, pero yo veía la tensión en sus manos, ese leve temblor cuando ella lo interrumpía. Era como si mi hijo caminara sobre cristales sin darse cuenta. Un día, mientras almorzábamos, Laura recibió una llamada. Se levantó de la mesa y fue al pasillo. Su voz bajó, pero pude oír fragmentos. Sí, no ahora, te dije que no llames aquí. Cuando regresó, su expresión había cambiado. Javier le preguntó quién era, y ella respondió, del trabajo, una tontería. Él asintió, sin insistir. Yo, en cambio, sentí un nudo en el estómago. Esa noche,
No pude dormir. Me senté junto a la ventana, mirando la lluvia golpear los cristales. La imagen del hombre del espejo regresó a mi mente, más nítida que nunca. Recordé sus ojos oscuros, su cercanía y recordé también las palabras del fotógrafo. No parecía una conversación inocente. Algo en mí se quebró. No podía seguir fingiendo que no veía. Al día siguiente, llamé a Antonio. Le pedí que siguiera investigando las fotos, que me mostrara todo lo que tuviera. Hay más, ¿verdad?, le dije. Guardó silencio un momento y luego respondió: sí, señora Romero, creo que debería venir. Fui sin pensarlo. En el estudio, las luces eran frías. Antonio me mostró las nuevas imágenes, ampliadas, analizadas con precisión. El hombre del espejo aparecía en varios momentos del evento, en la ceremonia, en la cena, incluso en una toma donde Laura lanza el ramo, siempre al fondo, siempre observando. «Ve, es el mismo traje, el mismo reloj», dijo. Yo asentí, con un vacío en el pecho. Volví a casa con una carpeta en la mano y un torbellino en la mente. Pasé horas comparando rostros, buscando en mi memoria alguna pista, hasta que se me ocurrió mirar las redes sociales de Laura. Nunca lo había hecho, por respeto, pero esa noche, la curiosidad pudo más. Entré en su perfil y comencé a revisar las publicaciones antiguas. Entre las felicitaciones, encontré comentarios de un tal San R, frases ambiguas: lo logramos, al fin juntos, todo salió como planeamos. Sentí un escalofrío. Fui al perfil del hombre. Su foto de perfil me dejó sin aliento. Era él, el del espejo, el del banquete, el rostro que se escondía detrás de todos los reflejos. Su cuenta estaba protegida, pero la imagen bastó. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Cerré la computadora y me quedé inmóvil, escuchando solo el sonido del reloj marcando la hora exacta de mi incredulidad. Durante los días siguientes, Laura se volvió más distante. Cancelaba las comidas familiares, respondía con frialdad a mis mensajes. Javier, cada vez más apagado, empezó a parecer un huésped en su propia vida. Una noche me llamó llorando, con la voz rota: mamá, no sé qué estoy haciendo mal, no la entiendo. A veces me mira como si me odiara. No supe qué decirle. Sentí que el corazón se me partía en dos. Esa misma noche, decidí guardar todas las fotos y pruebas en una caja de madera. Sabía que algún día tendría que mostrárselas, pero no era el momento. No aún. Él no estaba listo, y yo necesitaba más certezas. Mientras guardaba las imágenes, una idea empezó a crecer dentro de mí. Si esa verdad debía salir a la luz, saldría, pero debía hacerlo sin ruido, sin escándalo, con la calma de quien ha esperado toda una vida para actuar. Comencé a investigar discretamente. Fui al lugar donde celebraron la boda. Hablé con los empleados, con el florista, con el músico. Nadie recordaba al hombre del espejo. Era como si nunca hubiera estado allí. Quizás era un invitado de ella, me dijo una camarera. No, no lo creo, respondí. Mi intuición me gritaba otra cosa. Javier, ajeno a todo, seguía creyendo en su matrimonio. Me hablaba de proyectos, de viajes que nunca se concretaban. Su entusiasmo era una defensa, lo sabía, pero su mirada, cuando mencionaba a Laura, se llenaba de una tristeza tan honda que me costaba sostenerla. Era como ver a alguien ahogarse lentamente en un agua transparente. Una tarde, lo invité a tomar café. ¿Estás bien, hijo?, pregunté con cuidado. Él sonrió, pero sus ojos estaban vacíos. Sí, mamá, solo estoy cansado. La misma frase de siempre. Quise decirle todo, mostrarle las fotos, contarle lo que sabía, pero el miedo me paralizó. No quería destruirlo con mis palabras. Mientras tanto, Laura se volvió más esquiva. Me llamaba solo cuando era necesario, siempre con excusas. Javier está ocupado, estamos reorganizando la casa, ya te visitaremos pronto. Pero las visitas no llegaban, y cuando llegaban, duraban poco. Mi casa, antes llena de risas,
se volvió un lugar de espera. Cada día que pasaba, la verdad pesaba más. Me dolía el pecho, me dolía el silencio. No podía compartirlo con nadie, ni siquiera con mis vecinas. En Burgos, las habladurías se esparcen como fuego, y yo no quería que la vergüenza tocara a mi hijo. Una tarde, decidí volver al estudio. Antonio había seguido indagando por su cuenta. Me mostró algo nuevo, un video corto, grabado accidentalmente durante la sesión de fotos finales. En el reflejo de una ventana se veía claramente a Laura y al hombre del espejo abrazándose detrás del jardín del salón. Minutos antes del primer baile, mi respiración se detuvo. Antonio bajó la voz, y eso no es lo peor. Miré al fondo, miré, y allí estaba Javier, de pie, inmóvil, observándolos. Lo había visto todo. En ese instante comprendí el silencio de mi hijo, su tristeza, su cansancio. No era ignorancia, era resignación. Él había descubierto la traición y había decidido callar. Por amor, por vergüenza, por miedo. Sentí una punzada tan profunda que me costó mantenerme en pie. Salí del estudio con lágrimas contenidas. Burgos se extendía frente a mí, gris y callada. Las campanas de la catedral sonaban a lo lejos, recordándome que incluso el dolor tiene su ritmo. Sabía lo que debía hacer. Ya no podía quedarme callada. No esta vez. Esa noche, esperé la llamada de Javier. Cuando sonó el teléfono, respondí con un nudo en la garganta. «Mamá, necesito verte», dijo. Su voz era apenas un susurro, y supe que había llegado el momento de enfrentar la verdad, juntos. Esa tarde, el cielo de Burgos estaba cubierto de un gris denso, como si presintiera lo que estaba a punto de ocurrir. Alicia esperó a su hijo en silencio, con el corazón golpeándole el pecho y las manos temblorosas. Había preparado té, pero el aroma le resultaba insoportable. Cuando Javier entró, su mirada era la de un hombre derrotado. No hacía falta decir nada. Ambos sabían que había llegado el momento de hablar. Alicia respiró hondo y le mostró la carpeta con las fotos. No dijo una palabra, solo las deslizó sobre la mesa. Javier, confundido, comenzó a mirar una a una. Al principio parecía no entender. Luego, su expresión cambió, los ojos se le llenaron de lágrimas, y el temblor de sus manos reveló algo más que tristeza. «Ya lo sabía, mamá», murmuró con voz apagada. Lo sexta esa noche. El silencio se hizo espeso. Alicia sintió que todo el aire del mundo se había detenido en esa sala. «¿Por qué no me dijiste nada, hijo?», preguntó finalmente. Javier apretó los labios. «Porque tenía miedo, vergüenza, no quería que pensaras que había fracasado tan pronto. Ella me convenció de que lo que vi no era real. Dijo que el hombre era un primo lejano, que yo había bebido demasiado». Su voz se quebró antes de poder continuar. Alicia se levantó despacio y se acercó. Le tomó la mano con una ternura antigua, la de cuando él era niño y temía a las pesadillas. «Nadie fracasa por confiar, Javier. El error no fue tuyo». Él cerró los ojos, dejando caer una lágrima pesada, cargada de años de silencio. Fue entonces cuando Alicia comprendió el verdadero daño no era la traición, sino la humillación silenciosa de quien se acostumbra a vivir bajo la mentira. Cuando Javier intentó seguir hablando, Alicia lo detuvo con un gesto suave. «Escúchame, no estás solo». «Ya no». Entonces sacó el pendrive con el video. «Hay algo más que debes ver». Lo conectó al televisor, y en la pantalla apareció la imagen del reflejo en la ventana. Laura, abrazando al hombre del espejo, riendo entre sombras. Luego, a lo lejos, Javier mismo, quieto, mirando, viéndose a sí mismo en su propio dolor. La escena duró apenas segundos, pero el silencio posterior pareció una eternidad. Javier se levantó de golpe, caminó hasta la ventana, respirando con dificultad. Pensé que me lo había imaginado, que él vino, la emoción, el cansancio, pero no, todo era cierto. Golpeó el marco con el puño cerrado. Ella me miró a los ojos después de eso, me besó. «Mamá», como si nada. Alicia lo observó sin decir nada,
sabiendo que las palabras sobran cuando el alma se desgarra. Pasaron varios minutos antes de que él hablara otra vez. Firmé ese documento porque confiaba en ella. Decía que era para el banco, para ajustar la hipoteca, pero ahora entiendo. Quería la casa. Todo estaba planeado desde el principio. Alicia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces no fue solo traición, fue manipulación, engaño calculado. Sin perder la calma, Alicia tomó su bolso y extrajo una carpeta más gruesa. El fotógrafo me ayudó. Reunimos todo, las fotos, el video, las capturas del perfil del tal S.R. Si quieres, podemos llevarlo a la policía, no por venganza, Javier, sino por justicia. Él la miró con los ojos rojos, deshecho, pero dentro de esa mirada comenzaba a brillar algo nuevo, decisión. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló, solo se oía el tic-tac del reloj del salón, marcando el paso del tiempo que ya no podía desandarse. Finalmente, Javier asintió. Sí, mamá, vamos a hacerlo. En esa frase cabía todo, el dolor, la vergüenza, pero también la liberación. Alicia, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su silencio había terminado. Esa noche, mientras caminaban juntos por las calles, mojadas, rumbo a la comisaría, Burgos parecía distinta. Las luces reflejadas en los charcos dibujaban sombras largas, y el aire olía a comienzo. Alicia tomó el brazo de su hijo, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sabían que algo había cambiado para siempre. El amor seguía ahí, intacto, más fuerte que la mentira. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso. Alicia y Javier entregaron todo el material a las autoridades, y el fotógrafo declaró con la serenidad de quien solo busca la verdad. Laura fue citada a declarar. Al principio intentó negar, fingiendo sorpresa, pero cuando vio el video en la pantalla de la comisaría, ese reflejo imposible de borrar, su expresión cambió. Ya no quedaba rastro de encanto ni de dulzura, solo una sombra fría en los ojos de quien sabe que ha perdido. Javier no dijo una palabra, solo la miró unos segundos, con una mezcla de pena y cansancio. Luego se dio la vuelta y salió. No hubo gritos, ni reproches, ni escenas dramáticas. La justicia comenzó su curso con la misma calma con la que Alicia había observado durante toda su vida, sin estridencias, pero con firmeza. La verdad, al fin, había encontrado su camino. Esa noche, Javier llegó a la casa de su madre con una maleta pequeña. No llevaba casi nada, solo lo necesario. Alicia lo esperaba con la mesa servida, una sopa caliente y 2 tazas de té. No hablaron mucho, bastó una mirada para entenderlo todo. Él se sentó, y durante un largo rato comieron en silencio, como si cada cucharada reparara algo invisible entre ambos. Cuando terminaron, Javier se levantó y la abrazó. Fue un abrazo largo, sincero, sin urgencia. Alicia sintió el temblor de su hijo, pero también la calma que regresa después de la tormenta. Gracias por no rendirte, mamá, dijo con voz baja. Ella acarició su cabello, sonriendo con ternura. No hice nada que una madre no haría por amor. En los días que siguieron, la casa volvió a llenarse de pequeños sonidos, el reloj marcando las horas, el olor del pan en el horno, el murmullo de las noticias en la radio. Alicia redescubrió el silencio, pero esta vez no como refugio, sino como compañía. Sabía que el dolor de su hijo tardaría en sanar, pero también que la verdad, aunque duela, siempre libera. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, Alicia levantó la vista y vio a Javier sentado en el porche, leyendo. La luz del atardecer bañaba su rostro cansado pero sereno. Por primera vez en mucho tiempo, ella sonrió sin tristeza. Pensó en todo lo que habían perdido, y en lo que aún conservaban: la dignidad, el amor, la calma. El fotógrafo la llamó unas semanas después. Solo quería saber cómo estaban. Me alegra que todo haya salido bien, dijo. Alicia agradeció con una voz dulce y tranquila. Antes de colgar,
Él añadió algo que se le quedó grabado: a veces las fotos no capturan lo que pasó, sino lo que la gente intenta ocultar. Ella guardó silencio unos segundos. Sí, respondió, y a veces son los reflejos los que muestran la verdad. Esa noche, Alicia enmarcó una de las fotos antiguas de la boda, no una de Laura o de Javier en el altar, sino una donde él, de niño, le ofrecía flores a su madre en el jardín. La colocó en la repisa, junto a las demás. Era su forma de cerrar el círculo, de recordar que incluso entre los engaños, el amor verdadero deja huellas que nadie puede borrar. El invierno llegó a Burgos con su calma habitual. Las calles se llenaron de niebla, pero la casa de Alicia, por primera vez en años, se sintió cálida. Al mirar por la ventana, pensó en lo frágil que puede ser la felicidad, y en cómo la verdad, aunque llegue tarde, siempre ilumina lo que estaba oscuro. Encendió una vela, respiró hondo y sonrió. Había paz,